estratificación y todo, que es muy raro en una fotografía aérea, unos 50.000, es casi imposible verlo, excepto muy pocos casos. En la mayoría de los casos no se observa, pero si trabajamos con Google, es posible que veamos esa estratificación a una escala muy amplia y nos pueda prestar a confusión. Lo que hay que evaluar acá es, no estamos errados en calificarla como un complejo sedimentario, pero sí analizando otros temas, en especial estructural y relaciones estratigráficas con otras unidades, podemos definir al final que estamos en presencia de una roca de este estilo. Esas serían las únicas posibilidades. Ahora, con los otros complejos, hablando de metamorfismo de medio grado a alto grado, ya no entraría ninguna comparación. ¿Sí? Lo que interesa es principalmente analizar en los complejos lo que es muy nítido dentro de las rocas sedimentarias es que principalmente nosotros vamos a diferenciar rápidamente que se trata de un complejo sedimentario. Dentro de ese complejo sedimentario vamos a observar el caso de que pueden ser de distintas texturas y tonos. En base al tono podemos ir separando unidades de acuerdo a la resistencia también en otros componentes. Lo importante es que nosotros podamos tener claro, definir aquellas unidades que muestran una mayor resistencia a la erosión o que sobresalen topográficamente por su resistencia, de aquellas que son de bajo comportamiento rígido, como el caso de las pelitas, que normalmente van a tener unas características mucho más cubiertas. Tal vez por ahí no vamos a ver estratificación, una estratificación mucho más fina. Topográficamente siempre van a estar en la parte baja, en las depresiones, y eso es lo que vamos a poder discernir de un complejo sedimentario. Muchas veces vamos a tener dudas hasta que no nos habituemos bien a la observación, es de qué componente tiene ese complejo que hemos separado. Vamos a decir, bueno, es una roca sedimentaria porque tiene estratificación, es resistente, es rugosa, es áspera, muestra un relieve positivo muy fuerte. Puede ser tal cosa, puede ser tal vez, de acuerdo a esto, una arenisca, puede variar desde una arenisca calcárea, una arenisca silicia, un conglomerado, que son los más resistentes, o pasar también a otras unidades que están en las zonas más bajas o deprimidas, con relieve más negativo, que pueden ser materiales más finos, puede ser una arenisca fina pelítica, una pelita, una limolita, una arcilita. Eso es muy difícil discriminarlo a nivel de fotointerpretación. Para eso tenemos la oportunidad después de ir al campo y poder definir claramente cuál es la composición final de esa unidad. Vamos a tratar de ir viendo principalmente algunos ejemplos, principalmente en el Google, nos va a convenir ver, para ir viendo distintas características de complejos sedimentarios que nos permitan dar alguna luz sobre la interpretación. Cuando observamos un área por primera vez, por ejemplo, vamos a ir a cualquier ejemplo en cualquier parte del país, para que no tengan
Acá hay unos complejos sedimentarios, fíjese, se nota claramente la estratificación. Eso es importante cuando ustedes observan. Fíjense en un complejo sedimentario, normalmente hay un paralelismo de los contactos. ¿Sí? Eso es lo primero que nos conduce a suponer que es una roca sedimentaria. ¿Mm? Hay una continuidad en aquellos que se forman pequeñas canaletas, en aquellos bancos más blandos, de aquellos más resistentes que sobresalen. Cuando es un poco heterogénea la unidad, por ejemplo, si nosotros acá a simple vista pudiéramos separar, tenemos, por ejemplo, esta unidad que es más homogénea hacia la parte inferior, donde se intercalan series de bancos un poco, predominan los bancos más resistentes que los menos resistentes, que son escasos los niveles intercalados, debe ser el material mucho más fino, probablemente, con material más digregable, ¿sí? Por la morfología es bastante rugoso, el drenaje es muy denso, lo que me está dando pautas como que este material probablemente sea una zona de intercalaciones principalmente puede ser conglomerados con materiales peníticos, al estilo similar a lo que sería, por ejemplo, guanaco o piquete, ¿sí? O puede ser Jesús María también en algunos casos. Da pautas de que es una roca no muy consolidada, o sea, no muy homogeneizada, y lo separamos de lo que está por encima porque empieza a haber un cambio, fíjese, en tonal, hay un tono más claro, predominan más los materiales más finos, hasta llegar a una segunda serie, y podríamos diferenciar que sería aproximadamente a esta altura, ¿sí? Donde principalmente estamos en presencia de un material más resistente y probablemente conglomerado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque presenta un relieve eh, más positivo, mucho más positivo que estos que están erosionados, enrasados principalmente, y unas características, se nota estratificación, forma relieve lomadas positivas, bastante marcadas. ¿Mm? Tenemos la regla de las B, me está indicando que todo este paquete está usando, aunque acá no es muy evidente, pero acá es muy claro, fíjense, las B son muy bien definidas, ¿sí? Está indicando que está usando hacia el este. En esta secuencia, fíjense que acá hay algo raro, no sé ustedes qué opinan, acá tengo un cierto paralelismo de una unidad, aproximadamente acá. Acá un poquito distinto. Tenemos otra litología en esta posición que me va a ir diferenciando distintas unidades, ¿sí? Entonces, hay una cierta anomalía acá, un engrosamiento puntual y una fluctuación de fungos y cruzamientos que me hace como que varía un poco la situación estructural o puede ser una situación también litológica, ¿sí? No estoy seguro de lo que puede ser, lo que sí noto que hay una cierta
variación en el paralelismo de los contactos en este sector. Es como si hubiera habido un engrosamiento o una variación. Hay un tramo, un pedazo de la secuencia, y este pedazo está como perpendicular, no perpendicular, pero sí truncándose en esta línea o este contacto. Eso pueden ser variaciones faciales, por un lado, engrosamientos, distintos tipos de espesores, una parte de canales en el cual tengo un mayor engrosamiento, y puede ser también un problema estructural. Eso lo puedo resolver haciendo un análisis más profundo o yendo al campo y viendo las variaciones que puede haber puntualmente en el campo, ¿sí? Pero es un punto de que a simple vista me está ofreciendo una cierta diferencia. Lo importante que tienen que diferenciar ustedes acá es estas variaciones que les estaba enunciando. O sea, fíjense que este material mucho más fino, supuestamente tendría que ser más fino, tiene una textura mucho más fina, es más homogéneo que el resto, presenta un relieve negativo, o sea, un relieve menos resistente que estos otros, y una característica, una estratificación, es muy homogéneo, es el mismo tono, en cambio este se alternan los tonos gris oscuro con los claros, que pueden ser material fino. Todo esto me va a ir permitiendo en una secuencia poder ir diferenciando distintas unidades. Hay otras cosas, por ejemplo, dentro de un complejo sedimentario que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en este caso, fíjense, si yo trazo un contacto acá, en esta línea, normalmente tengo que tener cuidado. Cuando yo trazo los contactos, estoy notando acá que hay una roca mucho más fina, mucho más, diríamos, blanda comparativamente a esta que sobresale, ¿sí? Pero si yo analizo el conjunto, estoy viendo que este conjunto, la unidad que está por debajo, puntualmente va también teniendo una variación lateral mitológica, acuñando. Fíjense, digamos, esta posición, ahí está la mínima expresión y como que hay una variación puntual, como que hay lateralmente cambios en el espesor, o también puede ser un problema de una falla, porque estos estratos se vienen truncando contra esta línea, ¿sí? Puede ser una discordancia en este caso, es un típico ejemplo en el cual tenemos que prestar mucha atención, o puede ser también la presencia de una falla o una discordancia, ¿sí? Este sería el rumbo de esta secuencia, fíjense que va a truncarse en esta línea. Y eso es importante que ustedes puedan individualizar cuando hacen un corte. Me gustaría que presten mucha atención, porque por ejemplo, si yo trazo un contacto, acá tengo una unidad morfológicamente que sobresale, este estaría marcando la base de esa unidad, y hay muchos que tratan, cuando hacen esto, fíjense que la línea que yo trazo es paralela a la estratificación. Hay otros que comienzan a trazar una línea, por ejemplo, vamos a hacer en este cambio tonal que hay acá, un pequeño contacto, ¿sí? Y ahí tendría delimitada una franja homogénea de cierta tonalidad y cierta resistencia. Acá tendría otra, con otra tonalidad intermedia y una resistencia totalmente distinta a la que está por abajo,
sería la más resistente, esta sería intermedia, esta sería la menos resistente, vuelve a darse una resistente intermedia y una de baja resistencia. Entonces yo todo esto las podría ir enumerando. Más o menos tengo claro de que todo esto estamos usando hacia el este, tendría una unidad basal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿me entiendes? Lo que normalmente he notado en muchos trabajos de los alumnos es que no tratan de mantener el contacto y cometen estos errores normalmente por ahí. ¿Sí? Nunca pueden ir, si comienzan, esta sería, fíjese, la base de esta unidad clara. ¿Sí? Si yo trazo el contacto de esa unidad, la base de esa unidad clara, yo estaría más o menos en esta posición. Nunca puedo comenzar a cortar esta secuencia como en este caso. ¿Sí? Y eso es un error muy normal de la mayoría de los chicos que empiezan en la base y terminan por ahí en el techo sin mantener que el contacto sea paralelo a la secuencia. Ese es un problema permanente, continuo, no se asusten porque lo van a ver permanentemente. Por ejemplo, veamos un caso muy común que se ocurre, por ejemplo acá. Si yo tengo que trazar un contacto, la mayoría de los chicos van a tratar de hacer un contacto acá, fíjense, acá tengo una secuencia, acá tengo una secuencia blanca, ¿sí? Sería una unidad, podría definirla eso como una unidad, esta otra como otra unidad. ¿Mm? Son pequeñas alternancias. Acá intermedia tengo una secuencia bastante monótona, homogénea. Acá tengo un banco resistente que sobresale un poco. Dentro de todo esto sería mucho más débil, fíjense, ¿no? Entonces mis contactos tendrían que estar aproximadamente, si yo puedo individualizar este banco, seguirlo tendría acá otra unidad y acá tendría otra unidad. Tendría este paquete que dentro de todo es mucho más blando que este y que el que está de este lado. ¿Sí? Acá estaría homogéneo, más o menos hasta esta posición. Y acá unos que son más resistentes. Esto es importante que ustedes vean. Normalmente en una secuencia tienen un banco resistente muy marcado y el contacto de este banco resistente no está acá en la divisoria de agua o acá en este caso, por ejemplo, la mayoría del cajón va a marcarme la divisoria de agua. Pero si yo esto lo interpreto como que es un paquete, diríamos, con una tabla, ¿sí? La base de esa tabla no va a estar justamente en la divisoria de agua, como en este caso, sino siempre va a estar en la contrapendiente, acá, donde empieza a hacerse más resistente, acá, ¿sí? ¿Ven? Ese va a ser mi contacto de la base. Y el techo sería este. Pero la mayoría va a cometer el error de marcarlo acá. Acá estaría dentro del paquete duro. Estaría marcando uno de los pilos más altos del paquete duro. El paquete duro está en la contrapendiente, justamente. Este sería un paquete blando, ¿sí? Más o menos. Fíjese, cambia el color, cambia el comportamiento, un material mucho más de baja estratificación. Normalmente lo que les decía antes, cuando ustedes observan un nivel que es poco resistente,
se enmascara mucho con el suelo y es muy difícil verle hacia la estratificación. Forma relieves negativos. Dentro de los relieves, los que más sobresalen son estos, donde se ve claramente la estratificación, mayor rugosidad, asperosidad, lo que esto me estaría dando una pauta de que estaría en presencia de una roca resistente. ¿Cuál es una roca resistente? Tendríamos que hablar ya de una arena bien cementada, una arenisca bien cementada, una arenisca con una matriz y un cemento. ¿Sí? En este caso, yo tengo que modificar esto, nunca lo puedo dejar esto como, se lo pongo como ejemplo, pero esto no puede nunca ser un contacto. El contacto lo tengo que buscar siempre en la contrapendiente, en la parte de atrás. Acá se mantiene bastante homogéneo, o sea que aparentemente esto llegaría más o menos hasta acá, esta secuencia. ¿Me entienden? Entonces la otra quedaría únicamente como una divisoria de agua. Fíjese en esto, ¿sí? Entonces, nunca marquen en la divisoria de agua como contacto. Quede claro, la divisoria de agua es el banco, el plano superior de una secuencia resistente, por consiguiente, el contacto siempre va a estar por debajo de esa línea resistente. ¿Comprenden? Entonces, acá también yo tengo varias secuencias, fíjense, acá puedo trazar otro contacto. De esa manera voy a ir buscando unidades. Entonces, después, en base a la estratigrafía del lugar, yo tengo que ir tratando de diferenciar qué unidades estas que yo seleccioné pueden corresponder a determinadas formaciones que figuran en la secuencia del área que uno está interpretando. Tal vez pueda agrupar 3 o 4 o 5 paquetes dentro de una misma formación, pero puedo saber claramente dónde empieza y dónde termina una formación, ¿sí? ¿Entienden? ¿Queda claro o no? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, sí queda claro. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo local que normalmente es donde mejor se puede visualizar este problema. Nos va a ir a un lugar que tiene algo de vegetación. Profe, el ejemplo anterior, ¿dónde fue? Eso es, estábamos viendo altura de San Juan, creo que. A ver, Ah, San Juan. sí, San Juan. Los dos casos que veíamos, esto, acá está la ciudad de San Juan, creo. A ver, San José de Hacha, es el norte de San Juan. Está en límite con Catamarca, ya. Perdón, con La Rioja. Acá estaría Hacha. Esto es la sierra de, acá está el Valle de la Luna, lo que es Chigualasto. Chigualasto es el parque Talampaya acá. Esto sería La Rioja. Acá está Villa Unión. Esto es Villa Unión, creo que es, sí. Villa Unión, ya en La Rioja. Y esto es Háchale, una de las ciudades más al norte de San Juan. ¿Sí? Esta es una estructura muy bonita que tiene acá. Esta estructura forma, ¿qué estructura será esta? ¿Mm? Tengo ¿Un anticlinal? una y esta litología, ¿qué podrá ser? Fíjense en acá, ven estratificación, ustedes acá, No, no sé de estratificación. esto, no sé de estratificación, ¿eso? Ah, sí, 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 ¿es volcánico eso? ¿Ah? Volcánico tiene estratificación.
Sí, las cenizas se estratifican, ¿no? Ah, sí, la ceniza, ¿no? Bueno, fíjese que este es sedimentario. Cuando yo observo esto, principalmente, bueno, en este caso que yo le mostraba recién acá, con la inclinación muy suavecita, podríamos decir que volcánico tiene una discordancia entre rocas que hay por debajo y una lava, ¿sí? O una ceniza, una nimbrita. Pero si analizo un poco más, fíjense que es una roca sedimentaria bastante áspera. Fíjense acá tengo continental con otro material en contacto, ¿sí? Pero todo esto se asienta sobre una roca más resistente que esta otra. Acá iría el contacto, sería la discordancia. Esto es una roca de basamento, probablemente precámbrico, o con metamorfita y algo de intrusiva. Fíjese acá, tengo variaciones tonales, no tiene una concordancia de planos, lo cual me está indicando que puede ser tranquilamente un pequeño ojo de un intrusivo, o puede ser neises, ¿sí? ¿Mm? Miren, son pequeñas venas, o pueden ser pegmatitas, o puede ser también unos neises. ¿Mm? Roca de alto grado, metamorfismo, con intrusiones muy comunes. ¿Mm? Aparentemente se trata por el tipo de venas y todo. ¿Mm? Fíjese en la beta de cuarzo, acá, formando heces. Eso me da la pauta de que este es un gneiss, aparentemente. ¿Sí? Pueden tener pegmatitas internas, como en estos casos, pequeños ojos de intrusivos, pero es bastante común en toda la serie, ¿no? El tono oscuro, rugoso, muy resistente, muy diaclasado, son todas las pautas para definirla como una roca metamórfica de alto grado o podría ser también un intrusivo, por la tonalidad nos tenemos que inferir de que básicamente al ser un tono muy oscuro, una roca muy negra, esto es una roca metamórfica y no un intrusivo, ¿sí? Acá estaría el punto de discordancia entre la roca sedimentaria y el basamento. Fíjese en la gran cantidad de diaclasas que hay acá o fallas dentro de lo que es la roca de basamento, ¿sí? Y la roca restante está plegando, formando lo que normalmente sería acá está el cierre de la estructura, ¿m? Marcada claramente, y probablemente con una falla lateral, ya que este flanco no gira totalmente, ¿sí? Tendríamos que colocar una falla lateral que va elevando esta estructura anticlinal y cortándole el flanco oeste. ¿Mm? ¿Entienden? Esa falla es continua, todo este borde acá, se produce una silla estructural, vuelve a presentarse el núcleo del anticlinal y otra vez acá también una silla estructural y otro pequeño anticlinal ya finalizando. Esta falla que veíamos tiene continuidad a lo largo de estas estructuras y van haciendo del borde, ¿sí? Probablemente venga algo así. ¿Mm? Y la estructura va acompañando. Es re interesante ese lugar, ¿no? Muy bonito, aparte del punto de vista, es uno de los principales lugares en, para todo, paleontológico, es los lugares donde han encontrado la mayor cantidad de reptiles, justamente el Valle de la Luna, tiene hasta un museo acá, Chihualasto es nombrado mundialmente como uno de los centros
de tema de los grandes reptiles. ¿Sí? Es muy bonito. El dinosaurio me encontrado acá. Es una belleza en todo sentido, desde el punto de vista geológico, paleontológico, estratigráfico. Lo mismo que acá Talampaya, también el cañón de Talampaya es una de las bellezas mundiales que hay a nivel de observación de vistas. Es uno de los lugares más bonitos que ¿sí? Vamos de viaje de campo, profe. Es uno de los grandes libros abiertos análisis de estructura y todo, poder ir a San Juan, justamente a Gachal, y Unión, toda esa zona, porque ahí es donde mejores ejemplos desde el punto de vista estructural, estratigráfico y todo hay presente. ¿Qué opinan ustedes de esto que yo les llamo sillas estructurales? ¿Cómo le interpretan ustedes? ¿Qué pueden decirme? ¿Qué entienden ustedes por una silla estructural? No se golpeen por contestar, ¿no? Tranquilos. Profe, esa secuencia de pliegues, pregunta. Claro, ¿a qué le llamaríamos? Yo les digo, por ejemplo, si yo hago el eje de la estructura, vamos a hacerlo más gráfico. Yo traigo una anticlinal acá, ¿sí? Sé que por la charnela el eje va más o menos así. Ahí, fíjense, ahí. Sí. No, ¿Ese seguiría siendo el mismo? El mismo eje ¿Ahí? anticlinal, va dando, y acá se vuelve a hundir, ¿sí? Ahora, yo, para poder simbolizar esto, fíjese, yo acá tengo que simbolizar, yo sé que acá esta estructura se me está cerrando hacia el norte, yo acá tengo que colocarle una flecha que está cerrando hacia el norte. ¿Eh? También cierra acá hacia el sur, también tengo que ponerle una flecha que está cerrando hacia el sur. Sigo, acá más o menos está casi cerrado, acá otra vez veo que esta vuelve a cerrarse hacia el norte, el mismo eje, acá cierra hacia el sur, acá lo mismo, vuelve a cerrar hacia el norte. ¿Se dan cuenta, no? Lo que estoy haciendo o no. Y bueno, acá fíjense en la conformación que yo les dibujé, justamente lo que yo les llamo como sillas estructurales son los lugares donde confluyen el rozamiento del eje. O sea, el eje como que hace una hondonada, se hunde, vuelve a surgir, vuelve a hundirse, vuelve a salir. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, se eleva, se hunde acá, vuelve a emerger a superficie, supongamos, se vuelve a hundir, vuelve a salir acá, y así hasta que se vuelve a hundir. Eso es lo que llamamos normalmente, dentro de una gran estructura muy prolongada, que la misma estructura no mantiene un eje horizontal, o sea, el eje del pliegue no es exactamente horizontal, ¿sí? Va a tener ciertas ondulaciones dentro de su recorrido, lo cual me va a inferir como que hay distintos cierres o distintas estructuras. Entonces, en esos casos es que nosotros hablamos normalmente de sillas estructurales. El eje, el pliegue se hunde, pero vuelve a emerger al trecho. Y normalmente en estos sectores de hundimiento pueden generarse pequeños inclinales, como en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que acá yo tengo el cierre de la inclinal, pero internamente tengo sinclinales a ambos lados, ¿ves? O sea que si yo estaría interpretando
a nivel local yo tendría acá un eje de un sinclinal claramente definido, ¿sí? Con hundimientos. ¿Hacia dónde van a ser los hundimientos del sinclinal en este caso? Vamos a ponerlo de otro color para no confundirnos. A ver. ¿Hacia dónde se hunde acá? ¿Hacia allá o hacia acá? Hacia el noroeste. Caso acá. Noreste. ¿Noreste? Noreste, sí, arriba. Hacia allá. Se va hundiendo para allá. Parece, ¿no? ¿Pero qué es lo que sube el eje? ¿Cómo lo ven? Si ustedes tienen una hoja de papel y la pliegan de esta manera, ¿sí? El seno, la parte más nueva de este eje, va a ser para acá, ¿que no? No va a ser algo. Ah, sí, 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 ahí se ve. Entonces, mi sinclinal se estaría hundiendo para acá y en este sector va a ser al revés. O sea, se va a hundir para acá, ¿o no? Algo así. ¿Entiendes? Fíjense en ahora. Es muy distinto del caso del anticlinal. El anticlinal se hunde en la punta, el sinclinal se hunde hacia la parte deprimida de la estructura, ¿sí? Yo acá tendría la parte más alta del sinclinal, esta sería mi parte más alta del sinclinal, y hacia ambos lados, formando una estructura transversal a la longitudinal, que es la principal. ¿Entiendes? Lo mismo pasa acá. Ahora vamos a un caso local, fíjense. Algo que ustedes ya vieron varias veces. Acá hay unos ejemplos que veíamos nítidamente. Acá yo tengo 3 anticlinales. Este es un anticlinal, el Salado o Cerro Bayo le llaman, un braquianticlinal, se hunde hacia el sur, un eje norte-sur y se hunde hacia el noreste. ¿Sí? Es un braquianticlinal perfecto, se hunde hacia ambos lados. Acá tengo otro anticlinal. Fíjense en este, un anticlinal asimétrico, muy volcado hacia este lado, que usa tanto hacia el noreste como hacia el sureste. Si yo sigo acá, acá empieza a aparecer, emerger otro anticlinal. Solo que este yo tendría que trazarle, fíjense, si yo vengo con el eje del pliegue, voy a traer un eje de pliegue acá, ¿sí? Esa sería mi charnela. Sigue acá, fíjense. Y acá, ¿qué pasa? El eje sigue acá, fíjense. Únicamente hace una silla estructural y acá, por alguna razón, se hunde. ¿Sí? Acá también se hunde, de este lado del lado sur, más o menos acá. A ver, vamos a hacerlo así. Al revés, tiene que ser la flecha, así. No puedo hacer la flecha. Bueno, más o menos así. ¿Me entiendes?
y acá también se estaría hundiendo. Esto sería una silla estructural, ¿sí? En el cual el eje este tiene una continuidad de un solo anticlinal que usa en dos sentidos distintos, ¿no? Se hunde acá, vuelve a emerger acá y se vuelve a hundir. Este es un braquianticlinal, este es un anticlinal sin ser, o sea, no es braquianticlinal porque tiene una sola nariz de hundimiento. Esta tiene dos, lo mismo que este tiene dos, eso es un braquianticlinal. Este es un anticlinal con una nariz de hundimiento nada más, hacia el norte. Entonces, yo acá estoy en presencia de lo que es normalmente una silla estructurada. La estructura se hunde y vuelve a emerger y forma otra estructura y sigue. ¿Sí? ¿La ven? Ese es un hermoso final. A ver, veamos acá que hay un ejemplo de libro. Fíjese en esto, es una zona, normalmente se llama la punilla. Acá se nota que es una secuencia sedimentaria, fíjense que hay una zona, una línea bien marcada. Este no es otra cosa que la formación de Acoraite, ¿sí? Esto está, fíjense, buzando hacia acá, esto está buzando para acá lo vuelvo a tener, esto está buzando para acá, fíjense en acá clarito, se nota la secuencia, acá están los retratos duros, ¿sí? Están los planchones claramente buzando para acá forma una B muy pronunciada, ¿qué me estará indicando esa B tan pronunciada? Muy larga. ¿Qué significa? ¿Qué significa esa B tan larga acá? ¿Qué puede ser? Que los estratos tienen poca inclinación. No escuché. ¿Cómo es? Que los estratos tienen poca inclinación. Exacto, tiene muy baja inclinación. Por eso la B es tan profunda, ¿sí? Y acá otra vez está usando hacia el oeste. Fíjense. Entonces, yo lo voy a hacer rápidamente un esquema de la secuencia de lo que sería ya correcto. Fíjense que no marco sobre la divisoria de agua, lo hago sobre la contrapendiente, supuestamente, donde cambia un poco la textura y la estratificación de la secuencia, ¿sí? Bueno, por ahí me voy a cometer algunos errores por la velocidad con que lo tengo que hacer, pero es para esquematizar, nomás después ustedes lo pueden mejorar mucho, ¿sí? A ver, acá cómo va esto. Aparentemente va acá. Bueno, acá se me divide un poco. Lo pierdo. A ver. No, sigue para abajo. Acá como que se trunca un poco. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer el otro. Después lo vamos a analizar el pedazo a ver qué pasa. Bueno, acá otra vez tengo el Acoraite. Bueno, acá. Uy, se me fue el diablo. No. No hay.
dado bueno, fíjese en estas formas. ¿Mm? ¿Qué estructura sería esta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué estructura estaríamos viendo acá? ¿Qué dicen? ¿Sinclinal? ¿Un solo sinclinar? ¿Hay un solo sinclinar? ¿Cómo lo ven? Fíjense en acá, bueno, a simple vista esto está inclinando hacia el oeste, ¿sí? Este está inclinando hacia el sureste, este hacia el suroeste, este hacia el sureste. ¿Mm? ¿Qué estructura tendríamos acá? Yo diría que principalmente, a simple vista, partimos yo tendría acá, sin lugar a duda, ¿qué estructura? Sinclinar parece, ¿no? Esto buzo hacia el este buzo hacia el oeste. Un anticlinal. Una anticlinal, perfecto. ¿Y este qué sería entonces? El sinclinal. Ese sí es sinclinar. Anticlinal, ¿sí? ¿Eso también se consideraría una silla estructural, profe? No, esperen. Hasta ahí estamos viendo, ¿y esto qué sería? ¿Qué estructura sería? Otro sinclinar, ¿no? Otro sinclinal, perfecto. Fíjense que acá no se hunde ni nada. Las tres están hundiéndose hacia el mismo sector. ¿Sí? Tanto el anticlinal como los inclinales se inclinan hacia el sur, lo oeste, ¿o no? ¿Sí? Estoy viviendo media estructura nomás. Un inclinal que se hunde hacia su seno, hacia el centro, este también. Le podemos poner el símbolo después para que ustedes se acuerden un poco más. ¿Sí? Van inclinándose hacia el sur. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense que acá este anticlinal es como que está acá. Esto es parte de un anticlinal. Esto también hace como si fuera un anticlinal. ¿No? Es como que el eje de este anticlinal hace lo que decíamos de silla estructural. ¿Sí? Ese sería, ahí se vuelve a hundir, vuelve a emerger un poco más acá y vuelve a continuar y a hundirse acá. ¿Cómo sé yo que eso ocurre? ¿Mm? ¿Por qué? Porque esta es la cáscara de Yacoraite, casi normalmente al ser calcáreo Yacoraite tiene muy poco suelo y en este caso la caparazón está muy bien definida. ¿Ven? Si ustedes ven, ahí está la estratificación, miren. ¿Mm? ¿Sí? Estamos usando acá hacia el oeste. Acá, fíjese en la P, hacia dónde va. ¿Ah? Estamos usando hacia el este. ¿Mm? Eso me está indicando tranquilamente, y la morfología de los ríos, todos mantienen más o menos la geoforma de la nariz de un anticlinal. ¿Sí? ¿Esto qué será acá? ¿Qué estructura tendría acá?
Acá vamos a continuar un poco. Bueno, ¿esta qué estructura sería? Fíjense en acá hacia dónde se inclina ya por ahí. La B, esta B, está bien definida. ¿Para dónde inclina la B? Hacia el este. Hacia el este, bien. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahí tendríamos, profe, el sinclinal y estaría hundiendo hacia la nariz del anticlinal. Claro. Yo tengo este flanco nítidamente viene hacia el este. Este otro flanco hacia el oeste. ¿Sí? Este es mi anticlinal. Veníamos con un anticlinal interno. ¿Por qué digo interno? Es un anticlinal que está dentro del gran sinclinal. ¿Sí? Se hunde ahí totalmente, pero acá estaría en presencia de un sinclinal. ¿Mm? Bueno, en general, esta estructura tengo, bueno, acá aparentemente hay una fractura que me busca esta parte, aquí tengo otro anticlinal, fíjense, ¿sí? Hay una pequeña falla que me va truncando este sector de la estructura, acá se hunde ahí, se pierde, ¿ves? Ahí iría una falla, ¿ves? ¿Mm? Pero más allá de eso, yo tengo acá que esto sería una estructura sinclinal, una estructura, pero es muy compleja. Internamente, dentro de este gran sinclinal, tengo un anticlinal, que está dentro del seno del sinclinal, ¿sí? Y eso es muy normal, eso ocurre acá y ocurre en varios lugares cuando ustedes analizan, primero analizan una estructura muy grande y dentro de esa estructura muy grande puede haber estructuras más pequeñas, ¿sí? Otra cosa que quería mostrarles, fíjense que yo los contacto acá, analizando lo que es Yacoraite, que es una roca muy dura, yo nunca tracé los contactos por la divisoria de agua, fíjense, siempre la mantuve en la contrapendiente, ¿sí? Si yo tuviera que ser más exacto acá, trabajando rápidamente y todo, mi contacto de Yacoraite va ahí, miren, ¿sí? Y ustedes lo tienen que interpretar esto como un tabloide, ¿m? Una tabla. Tienen que seguir la tabla hasta donde van a estar al revés. Lo hice al revés. Iría más o menos ahí. ¿M? ¿Ven? Entonces, por un lado, cuando yo analizo un paquete, una determinada unidad, yo tengo que visualizar bien que nunca mi contacto puede ir acá, en la divisoria. ¿Por qué? Porque todo este es el tablón que yo tengo. Este es mi techo del tablón y este es mi base del tablón. Entonces mi arista, el filo de este tablón, nunca puede ser el contacto. El contacto tiene que estar abajo y el otro contacto lo tendría que buscar acá arriba, donde cambia la litología. ¿No? Cambia la litología, pero también cambia, fíjense,
rápidamente la vegetación. ¿Por qué? Porque hay mejores suelos, ¿sí? Es muy marcadito. ¿Mm? Donde va más o menos el paso, ¿sí? ¿Entienden? Esto sería la roca superior. Probablemente acá estaría, dentro de esto, fíjense, acá hay unos colores rojizos, probablemente esto sea algo de mealla y tunal acá. Tendría parte del maíz gordo, que sería esta otra arista que tengo por encima, este filo más blanquecino, estaría el maíz gordo. Normalmente el maíz gordo es la segunda estructura, o perdón, el segundo plano más resistente que hay en la secuencia del grupo tal. Este material muy blando normalmente se encajona. Para que tengan un mejor ejemplo de esto, lo vamos a ver en un perfil más típico de esto. Por ejemplo, acá. Si yo hago un perfil topográfico acá, tengo este resalto que es el filo de Yacoraite. Acá debo tener tal vez algo del lecho, tal vez nada del lecho, y esto ya es quilgo, a ver. En esta canaleta que tengo acá, este canal que se va generando en este sector, normalmente ahí se aloja lo que es parte de una linealla. Espesores muy pequeños. Ese es otro contacto, ¿no? Ese sería el techo de Yacoraite. ¿Sí? La base, el techo. Y este esporón que se genera acá, esto sería maíz gordo. Maíz gordo siempre presenta un relieve un poquito más positivo, y en la contrapendiente de maíz gordo lo tengo a mealla y tunal. Y probablemente acá ya en la parte esta más baja, más blanda que hay, con mucho suelo y todo, de lumbrera. En este sector. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, por más que esté bastante enmascarado y cubierto, yo puedo, en base a la topografía, ir definiendo ciertas unidades. Un ejemplo, fíjense en acá. Esta es una textura típica de Yacoraite. Este filo es Yacoraite. ¿Sí? Acá forma una V profunda. Si yo tendría que trazar un contacto acá, tendría que irme, buscar acá, donde más o menos comienza la parte más resistente de este tabloide, ¿sí? Donde hay un cambio topográfico en la contrapendiente, quiero decir con esto. Más o menos sería ahí. Ese sería mi contacto de base de Yacoraite. Yacoraite busa hacia el este. Fíjense que acá aparecen los primeros planchones. Estos primeros planchones no es otra cosa que maíz gordo. Si yo puedo diferenciarlo ya maíz gordo por la topografía y digo que esto es maíz gordo, ¿sí? ¿Qué me queda en el medio? Entre Yacoraite y maíz gordo. ¿Qué habría acá en el medio? Esto es maíz gordo, esto es Yacoraite. Sí o sí tiene que estar mealla acá en el medio, en la parte más deprimida de esta unidad. Tiene un relieve normalmente muy bajo, más tirando a negativo, siempre está en la contrapendiente y es de poco espesor. Y ahora yo veo que topográficamente, sin tener idea, puedo decir que acá hay una línea, un contacto, fíjense, con la topografía nada más. Acá tengo otro contacto.
acá tengo un banco muy resistente que me va dando una configuración, pero el contacto nunca lo puedo hacer en la divisoria de agua, lo tengo que hacer un poco por atrás, por abajo, donde hay un cambio topográfico. ¿Mm? Textural, fíjense, ahí es donde más clarito está el cambio topográfico textural, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica este cambio? Esto me está indicando que esta es una roca resistente, de un plano muy resistente. Ese plano tiene una cierta continuidad, más o menos hasta por acá. ¿Mm? Y acá comienza una secuencia distinta de intercalaciones, de material fino, todo, hasta más o menos acá. Fíjense acá este drenaje denso, muy rugoso, me está indicando otro cambio acá, más o menos a la altura del camino. ¿No? Ahí. ¿Sí? Entonces, si yo sigo la secuencia, tendría probablemente todo esto es pilba, ¿sí? Tendría que ver si esta parte de acá atrás está el lecho con yacoraite o yacoraite solo, eso me queda una duda, es muy finito y muy difícil diferenciarlo, tendría que más que nada por la estratificación, no es muy claro, probablemente esté un poco de lecho acá. Yo sé que toda esta plancha, fíjese en el drenaje, se hace rocas muy marcadas, drenajes con B muy profunda, ¿sí? Me está dando indicios de una roca resistente, de un material resistente, probablemente una arenisca de calcario o silicia. Y después tengo un cambio topográfico acá. Este cambio topográfico obedece a un material más drenable que hay acá en medio y un material de nuevo semi-resistente, no tan resistente como el yacoraite, que es normalmente más gordo. Después viene una zona deprimida. Dentro de esta depresión puedo tener, ¿qué tendría por arriba del maíz gordo? Arriba del maíz gordo, medalla. Ñache. Y por debajo del maíz gordo, ¿qué habría por debajo del maíz gordo? Por debajo medalla y por arriba lumbrera. ¿Que no, profe? Así debe ser, ¿no? Claro, si estamos diciendo que Miaya está debajo del maíz gordo, le vengo diciendo hace media hora que Miaya está debajo del maíz gordo, por arriba del maíz gordo está lumbrera. Y por arriba de lumbrera, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué se asienta arriba normalmente de lumbrera? ¿Cuaternario? ¿Qué? Cuaternario, no, no. Bueno, sí, cuaternario hay arriba de todas las unidades, en realidad. Eh, ¿qué otra unidad hay arriba de lumbrera? Hay un grupo encima de lumbrera, con 6 formatos. Grupo Orán. Grupo Orán. ¿Cuál es la formación base del Grupo Orán? Río Río Seco. Seco. Río Seco. ¿Ustedes se acuerdan más o menos de la diferencia entre lumbrera y río seco? ¿Tienen idea cuál es la diferencia? ¿Cómo harían en el campo para no equivocarse cuál es lumbrera y cuál es río seco? ¿Lo vieron alguna vez? Sinceramente, ¿lo vieron alguna vez? ¿Cómo será?
¿Qué habrá? ¿Qué habrá de diferencia? ¿Por qué habremos diferenciado, puesto en la estratigrafía del noroeste argentino, que Lumbrera es distinto al Río Seco? ¿Por qué? Un chico ve que sin conocimiento de estratigrafía ya en cuarto año tiene que tener conocimiento. No podemos adivinar ni tratar de interpretar algo que es imposible si no tenemos ni idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, de vano yo puedo tratar de mostrarles cosas si ustedes no tienen más remota idea de lo que tenemos que hacer. Lumbrera es material fino, normalmente arcilloso, no tiene casi estratificación expuesta. Esta canaleta que ustedes ven acá corresponde a lumbrera. Es un material muy delenable, muy fácil de erosionar, no presenta una estratificación, ni siquiera viéndola en el campo vamos a encontrar estratificación, en contraposición con un tabloide como el Río Seco, que son unas areniscas normalmente fluviales, eólicas en algunos casos, que es una roca bastante resistente y que sobresale topográficamente. ¿Sí? Entonces, a simple vista en la estratigrafía, yo puedo decir, esto que sobresale después de esta secuencia es Río Seco. De acá para acá es Grupo Salta, de acá para acá tengo el Grupo Orán. Río Seco, Anta, Jesús María, Guanaco en este sector y Piqueta acá en el medio. Eso es para que ustedes vean una fase, por ejemplo, de una secuencia que es bastante homogénea, que normalmente se trata de areniscas y conglomerados, como la primera que vimos ahí en la zona de Cacha, ¿sí? Secuencias muy paralelas a los estratos, donde aparecen claramente los materiales, intercalaciones de conglomerados y areniscas pelíticas que corresponden al subgrupo Jujuy. En contraposición, las areniscas y pelíticas intercaladas acá, que nos dan una estratificación muy nítida, muy clara, finita, que es lo que corresponde a Anta y Jesús María. ¿Sí? Río Seco con estratos muy marcados, estratificación gruesa, se nota que son paquetes muy resistentes, una zona casi sin estratificación y muy delenable, que es Lumbrera, Maíz Gordo, una cierta resistencia, Mealla también desaparece, pues es un material fino, arcilloso, Yacoraite con planos muy marcados, muy resistentes y normalmente característicos formando toda la divisoria de agua. En todos los lugares donde yo puedo observarlo a Yacoraite, fíjense, acá está el perfil ese que le estoy mostrando, de igual manera. El filo Yacoraite, usando hacia el este, Pilgo en el centro, Yacoraite, acá donde se produce el primer espolón topográfico, ahí estaría Mealla. Estos planchones son Maíz Gordo y acá en la depresión estaría Lumbrera. ¿Entienden? Eso se repite en todos lados. Fíjense acá, Yacoraite, el filo, Maíz Gordo, los planchones que están un poco más abajo y acá en la depresión Lumbrera, con ya el grupo Orán en el medio. ¿Entienden? Bueno, la próxima clase seguimos, chicos. Traten de leer, hagan el favor, no van a entender si no comparten o no tratan de nutrirse de información. Todo lo que yo digo no lo entienden porque no tienen la base. Justamente esta materia está en cuarto año porque se supone que ustedes tienen que tener la base necesaria para asimilar lo que uno le da. ¿Mm? Bueno, chicos, nos vemos mañana. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta mañana. A ver, chicos, nos conectamos para iniciar práctico, ¿sí? ¿A qué hora puede ser? 10 minutos.
A las 10, 10 puntos. a las 10:05 nos estamos conectando para empezar el práctico. Así que nos vemos enseguida en el otro link. Bueno, profe. Vale.